Hola, buenos días, buen día, que Dios te bendiga, qué gusto que puedas acompañarnos en esta hora, en el lugar en el que estés, para tomar un tiempo y escuchar de la palabra de Dios y meditar en la palabra y aprender también de ella. Qué gusto que nos acompañes. Esto es Castillo del Rey Cancún. Somos una iglesia que ama a Dios, que somos imperfectos amando a un Dios perfecto y que sabemos que ese Dios también nos ama a nosotros. Y quiero compartir contigo en esta hora una meditación que estuvimos aprendiendo y recibiendo el día domingo en la iglesia, y quiero compartirla contigo para que puedas tener los apuntes, puedas tener los versículos, puedas tener los puntos que detallamos y que hablamos, y puedas ser bendecido con esta palabra, casi como lo fuimos nosotros en la congregación. Así que, ¿por qué no hacemos una oración antes de comenzar y iniciamos en esta hora? Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que me uses para poder, Señor, dar tu palabra correctamente, Señor. Que sea, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas y sobre cada persona que escuchará este mensaje, Señor, y que seamos edificados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el título de esta palabra, de esta predicación es Dios siempre por delante. Dios siempre por delante. Esta semana, buscando del Señor y de su presencia, pude encontrar que Él promete en varias porciones de la Escritura que va por delante de nosotros. Él hace una promesa de que Él está dispuesto a caminar delante de su pueblo y guiar nuestras vidas. Encontré una gran cantidad de versículos, cerca de 40 versículos hasta el momento he encontrado, donde habla el Señor que Él va delante de nosotros. Imagínate qué lindas promesas. Una de estas promesas la encontramos ahí en Éxodo capítulo 13, verso 21, y dice la Escritura: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense qué impresionante cómo el Señor está guiando a su pueblo y está llevándolos hacia ese lugar que les había prometido, esa tierra prometida. Y en todo el camino del desierto dice la Escritura que el Señor no se apartó de ellos. Y lo que me encanta de este pasaje es que dice: iba delante de ellos. Qué hermosa promesa de Dios para nuestras vidas, que Él va delante de nosotros. También podemos encontrar ahí en Deuteronomio capítulo 31, verso 8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Toma esta palabra para tu vida. Qué hermosas promesas de Dios, y muchas otras que podemos encontrar en la Escritura que manifiestan y nos enseñan que Dios va con nosotros. Y es algo que nos gusta, es algo que nos llama la atención, es una promesa que nos agrada la idea, ¿verdad? Nos agrada esta promesa de Dios que dice que Él va delante de nosotros, sobre todo cuando nos sentimos vulnerables, sobre todo cuando nos sentimos frágiles, nos sentimos un poco menos, ¿verdad? Es emocionante saber que alguien va delante de nosotros y pelea por nosotros y nos da la victoria también a nuestras vidas. Y es una promesa de Dios que está en la Escritura, y ciertamente es algo que bendice nuestras vidas. Pero para ser honestos y para ser sinceros, hermanos, muy pocas personas viven este estilo de vida. El vivir una vida en la que manifestamos que Dios va delante de nosotros es realmente un estilo de vida para nosotros. Pero ciertamente, hermanos, mucha gente no lleva este estilo de vida. Y quiero que veamos algunas cosas que me impiden que vea o que reconozca que Dios va delante de mí, o incluso puede hacer que se aleje el Señor de mí. Una vida que no refleja, una vida que no demuestra que Dios va delante de nosotros.
Hay personas que pueden decir y proclamar que Dios es su Dios y que Dios está con ellos, pero realmente viven un estilo de vida que no manifiesta esta realidad. ¿Cuál es este estilo de vida? Dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Escritura en versos 6 y 7, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate qué tremenda promesa y qué tremendo pasaje de la Escritura encontramos aquí, que nos enseña y nos dice que el Señor, que una persona, que está bajo su propia prudencia, va guiándose por sí mismo. Y hay dos maneras de vivir que no me dejan reconocer que Dios va adelante o incluso se aleje de mí. Y la primera es la autosuficiencia. El que yo pueda confiar en mis propias fuerzas y en mí mismo. Estoy diciendo de alguna manera, Señor, no te necesito. Señor, yo puedo solo. Señor, yo tomo esta decisión. Señor, yo elijo hacer esto. Y una persona que tiene este estilo de vida, en su mente dice, esto es lo correcto. En su mente dice, esto no está mal. En su mente dice, esto está bien, esto no le hace daño a nadie. Y esta manera de pensar, esta manera de enfrentar la vida, hermanos, no es una vida que demuestra que Dios va delante de ti. Al contrario, estás diciendo que tú eres el que va adelante, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna en ese mundo. Así que con tanto cuidado debemos nosotros de presentarnos delante del Señor y con humildad decirle, Señor, te reconozco a ti, porque si no le reconocemos, es entonces, hermanos, que estamos viviendo bajo nuestra propia prudencia. Dice, ¿verdad? Fíate el Señor de todo tu corazón. No ciertas áreas de tu vida sean apoyadas en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y esto, hermanos, es muy importante, porque el reconocer al Señor en sus caminos, el reconocerlo en nuestro caminar, es realmente ponerlo en primer lugar. Después dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión. Y dice aquí, teme a Jehová y apártate del mal. El temer al Señor es reconocer que Dios está ahí. El tener temor de Dios es reconocer que el Señor va delante de nosotros y está presente en nuestras vidas. Pero si yo vivo con esta altivez y con este orgullo, dice la Escritura también que el Señor al orgulloso lo ve de lejos. No va caminando con él, no va caminando en el mismo paso que él va. El Señor le deja y dice, está bien, tú puedes en tu propia opinión, tú sabes más que yo, adelante. Así que el Señor en su infinito amor y en su misericordia nos deja que tomemos la decisión que queramos. Pero hermanos, qué triste es vivir de esta manera, porque ciertamente, si usted lo ha experimentado durante muchos años, vivir creyendo que nosotros tenemos la razón y que nosotros sabemos más que todos, simplemente nos hace personas solitarias y nos aleja. Y qué triste que no solamente nos aleja de las demás personas, sino que también nos aleja de Dios mismo. El Señor ve de lejos al orgulloso. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos lo que consideramos importante, lo que nosotros, que no seamos nosotros quien llamemos a las cosas buenas o malas, sino que el Señor vaya por delante de nosotros. En Isaías capítulo 5, verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes, que dice, delante de sí mismos. Fíjese qué pasaje tan tremendo de la Escritura. Una persona que se cree sabia delante de sí mismo, sabia en sus propios ojos y prudente delante de sí mismo. Ahora, este tipo de vida, hermanos, nos aleja del Señor, nos aparta del Señor.
y literalmente estamos diciendo: quítate, que ahí te voy, yo soy quien manda, yo soy aquí el que sé las cosas. Y eso simplemente nos aleja del Señor. Ahora, tal vez tú digas: pero yo, pastor, yo no vivo de esa manera, yo no ando diciendo esas cosas. Pero tal vez, hermanos, no es algo que digamos, o que tú te levantes por la mañana diciendo: hoy voy a confiar en mis fuerzas, y yo voy a ser prudente en mi propia sabiduría. No es que lo digas, sino más bien es una actitud del corazón que cada uno de nosotros tomamos cuando no confiamos en el Señor, cuando no oras a Dios, cuando no lees su palabra, cuando no estás en comunión con Él, cuando no te congregas, cuando no estás buscando del Señor, cuando no estás en tiempos con el Señor. Cuando no haces esto, hermano, realmente estás diciendo: no necesito a Dios. No lo dices tal vez abiertamente, no te levantas en la mañana y dices: Señor, hoy no te necesito. Pero tus actitudes van demostrando que no le necesitas y que no es necesario que vaya contigo. Así que es una actitud que debemos de tener cuidado. Lo segundo que veo que también nos quita de vista que el Señor va delante de nosotros es una vida de temor, de preocupación, de angustia, de afán, ¿verdad? Todas estas cosas nos alejan del Señor y nos apartan del propósito de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Han atemorizado nuestro corazón. Mira el temor, lo que provocó en estos hombres. Dice: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces les dije: no teman ni tengan miedo de ellos. Jehová su Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Dice la Escritura: y aún con esto no creíste al Señor tu Dios. Todo esto es raíz del pasaje que leímos al principio. Nos han atemorizado nuestros hermanos. Aún con esto no creíste al Señor tu Dios, quien iba delante de ti por el camino para reconocerles el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduviesen, y con nube de día. Entonces aquí vemos, hermanos, que el temor les impidió a este pueblo, les impidió a estas personas que pudieran ver que Dios iba delante de ellos. Y de la misma manera el temor te puede impedir que veas que Dios está contigo. El afán, la preocupación, la angustia, el dolor, el poner tus ojos en las circunstancias puedes desviar tu mirada del propósito de Dios para tu vida y de saber que Dios va delante de ti. Mucha gente se encuentra frustrada y dice: es que yo no sé, es que yo no puedo ver a Dios y no alcanzo a ver. Pero ciertamente personas alrededor o gente que sirve juntamente con ellos pueden ver que Dios está en sus vidas. Hay gente que se nos ha acercado y nos ha dicho: pastor, qué hermosa la obra de Dios en la vida de este hermano, de esta hermana. Y ese mismo hermano del que se está hablando se acerca y me dice: pastor, me siento muy frustrado, no alcanzo a ver lo que está pasando, no veo la salida, no veo por dónde. Cuando otras personas pueden ver lo que está haciendo Dios. Pero lo que sucede es que el afán, la preocupación, el temor no te deja ver que Dios va delante de ti, como sucedía aquí con el pueblo. Así que tengamos el cuidado y tengamos la precaución de no andar bajo nuestra propia prudencia, y de que el temor y el afán no nos ceguen y no permita que nosotros podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. No pierdas de vista lo que Dios está haciendo contigo. No pierdas de vista la obra de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio. No pierdas de vista lo que Dios quiere hacer con tus padres, en tu persona. Mantente siempre con una actitud en la que reconoces que Dios va delante de ti. Entonces, vivamos una vida que manifieste que Dios va
delante de nosotros. Que tu vida, hermano, sea una manifestación de que Dios va delante de ti. Que cuando la gente pueda verte y lo que haces y lo que trabajas y tu familia y lo que has logrado hasta este punto de tu vida, pueda ser una manifestación de que Dios va delante de ti. Amén. ¿Tú lo crees que puede ser así? Yo creo que sí puede ser sobre tu vida. Cuidando estos estilos de vida que no sean parte de nosotros. Y quiero que veamos algunos puntos de cómo realmente vivir, y en algunos pasajes podemos reconocer esto. En Lucas capítulo 5, verso 4, el Señor Jesús termina de predicar en cierto lugar y dice la Escritura: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. En el siguiente versículo vemos que dice que respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En este pasaje podemos encontrar a Pedro, que está con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice a Simón, le dice: ve al mar y echa las redes para pescar. El Señor sabía que no habían pescado. El Señor sabía que no había sido una buena noche para ellos. Dios sabía que en su trabajo no les había ido bien ese día. Pero se acerca el Señor y les dice: echen las redes. ¿Qué es lo importante en este pasaje? ¿Qué es lo interesante de este pasaje? Bueno, es que Pedro era el pescador. Pedro era el capitán del barco. Pedro era el que sabía cómo hacer las cosas. Jesús le pide al que sabe hacer las cosas que haga algo que tal vez estaba fuera de su capacidad o de comprensión o de su manera de hacer las cosas. No dice la Biblia que lo dice, pero yo me imagino que dentro de la conversación pudo haberlo dicho, al decirle: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Señor, no sé si sepas, ¿verdad? Pero para pescar se pesca en la noche. Para que trabajemos se trabaja a ciertas horas, no en este momento que tú nos pides que lo hagamos. Y hermanos, muchas veces así nosotros nos presentamos delante del Señor y decimos: Señor, dirige mi vida, Señor, dirige mis pasos, Señor, haz conmigo lo que quieras hacer y lo que tengas que hacer. Pero cuando el Señor viene a tu vida y te dice: bueno, quiero que hagas esto, bueno, quiero que vayas con tal persona y pidas perdón, bueno, quiero que te humilles, y cuando nos muestra, tú puedes decir: Señor, pero yo creo que así no funciona. Hay gente que tiene esta manera de pensar y que te puede decir: es que yo sé cómo funciona mi familia, es que yo sé cómo funcionan mis hijos, yo sé cómo funciona mi esposa, cómo funciona mis padres, yo sé cómo son. Entonces nos volvemos expertos, nos volvemos profesionales en los temas y nos creemos que sabemos más. Yo sé cómo funciona mi negocio, yo sé cómo funciona el trabajo, yo sé cómo funcionan mis clientes y cómo funciona la gente. Si tú tienes esta manera de pensar, entonces no estás dejando que Dios vaya por delante. Ahora, Pedro reconocía y decía: Señor, no es la hora para hacerlo. Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos sacado. En el momento que se debe de pescar, no hemos pescado. Y cuando no sea momento, pues tal vez sea más difícil que lo sea. Pero me encanta lo que dice Simón. Dice: más en tu palabra, tú por delante, Señor. Tú eres la garantía. Tú eres el que prometió, tú eres el que dijo. Tú por delante, Señor. Dice: echaré la red. En tu palabra voy a obedecer. Por lo que tú has dicho, voy Señor, a obedecerte, y voy a dar el paso y voy a tomar este tiempo de obediencia, Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer al Señor en su sabiduría y en su soberanía. Él sabe más que nosotros. Si tú quieres vivir una vida que manifiesta que Dios va por delante, comienza a confiar al Señor tu vida y cada aspecto de ella. No dejes que tu profesionalismo o tu entendimiento o tu sabiduría impidan que Dios vaya por delante de ti. Tal vez sepas hacer las cosas, tal vez sepas cómo funciona tu familia, pero si Dios te está manifestando algo, obedece al Señor y actúa en lo que Él te está pidiendo que tú hagas. Amén.
Dice la Escritura en otro pasaje y encontramos más principios al respecto. En Mateo capítulo 14, del verso 22 en adelante, vamos a encontrar algunas cosas importantes de una vida que muestra que el Señor va por delante. Dice la Escritura en estos pasajes: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice la Escritura que Jesús acaba de terminar este tiempo, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y le pide a los discípulos que se adelanten. Dice: vayan a la otra ribera, yo les alcanzaré más adelante. No les dijo cómo lo iba a hacer, no les dijo qué iba a suceder, ¿verdad? Pero dice la Escritura que cuando termina el Señor de despedir a la multitud lo que tenía que hacer, había algo que tenía que hacer urgente, que era alcanzar a los discípulos. Pero no se deja llevar por lo urgente, sino que hace lo importante. Esto me encanta, porque Jesús tenía que alcanzar a los discípulos, tenía que llegar a donde estaban ellos para que puedan cruzar juntos a la otra parte de la ribera. Pero el Señor suspende lo urgente para atender lo importante. Esta frase la escuché hace tiempo y me ha bendecido mi vida en gran manera. Cuando dejamos de guiarnos por lo urgente y comenzamos a guiar nuestra vida por lo importante. Hay cosas urgentes, hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que tienes que responder y que dices se tiene que hacer ahora. Pero si empiezas a suspender lo importante para hacer lo urgente, tal vez pierdas de vista muchos detalles de la vida, del propósito de Dios para tu vida, y no estés dejando que Dios vaya por delante de ti. El Señor tenía algo urgente, que era alcanzar a los discípulos, pero va a hacer lo importante. Dice: se fue al monte a orar y estaba ahí solo. El Señor tenía esta constante oración y comunión con el Señor. Jesús mismo enseñaba y decía que Él no hacía nada si su Padre no se lo mostraba o se lo manifestaba antes. Esta es una vida que refleja que Dios va por delante. El Señor no actuaba, el Señor no andaba por la vida ahí, pues hoy voy a hacer este milagro, pues hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Él simplemente obedecía a la voz de su Padre, y lo que el Señor le ponía que hiciera, Él lo hacía, Él lo manifestaba. Él era obediente al Señor, Él vivía una vida donde Dios iba por delante. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5, verso 19, diciendo la Escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces el Señor Jesús mismo está diciendo: no hago nada por mí mismo, no hago nada en mi capacidad, en mis fuerzas, sino que lo hago porque Dios va delante de mí, mi Padre va delante de mí. Qué impresionante, ¿no le parece, hermano? Una vida de oración, una vida constante de oración, es una vida donde Dios siempre va delante. Una vida que siempre está en comunión con el Señor. Es una vida que manifiesta que el Señor va por delante. En la Escritura encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, un hombre llamado David que constantemente consultaba al Señor. Dice la Escritura: David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Mira lo que dice la Biblia: entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, porque yo los entregaré en tus manos, entregaré a los filisteos, yo iré delante de ti. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. David era un hombre que buscaba constantemente al Señor, que consultaba y dependía del Señor. Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, avanzamos. Señor, paramos. Señor, continuamos. Señor, ¿qué hacemos?
Y esta vida de dependencia de Dios también la tenía el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos manifestó que debemos de depender constantemente del Señor, que Él vaya delante de nosotros, que cada paso que demos, cada situación que se nos presenta, hermano, aprendamos a decir: Señor, ¿tú quieres que lo hagamos? Señor, ¿tú quieres que vayamos? Señor, ¿tú quieres que firmemos? Señor, ¿tú quieres que tomemos esta decisión? Y siempre el Señor vaya por delante de nosotros. Pero para esto yo tengo que aprender a consultar al Señor. Tengo que aprender a buscar a Dios. Tengo que aprender a orar y meterme más en comunión con el Señor. También podemos encontrar en Samuel 30, versículo 8, otro pasaje que habla de lo mismo, que dice: David consultó a Jehová y dijo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? El Señor les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, qué impresionante, hermanos, ver aquí cómo David era un hombre que constantemente estaba buscando del Señor y estaba buscando su dirección y lo que Dios quería para su vida. Así también nosotros tenemos que vivir nuestra vida y tenemos que también depender completamente del Señor. Una vida de oración te llevará a depender de Dios siempre. Amén. Continuamos, nos quedamos en el versículo 23, vamos a leer el versículo 24 de Mateo 14. Y dice la Biblia: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice la Escritura: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Qué impresionante pasaje. Encontramos este milagro de Jesús caminando sobre las aguas y el Señor Jesús llegando a ellos. Yo creo que el Señor, porque vemos en Juan que dice que Él no hacía nada que el Padre no le mostrase que hiciese. Yo me imagino que el Señor orando, cuando estaba en el monte delante de Dios y estaba buscando de su presencia, yo creo que estaba buscando dirección de: Señor, ¿ahora cómo los alcanzo? Hay algo urgente delante de mí, que era alcanzar a los discípulos, pero ya van bastante avanzados. Rentaré un barco, ¿Qué hará, Señor, en mi vida? Yo me imagino que el Señor fue quien le manifestó y le dijo: ve sobre las aguas, manifiesta, ¿verdad?, que estoy contigo. Y el Señor Jesús lo hizo y fue y avanzó y llegó hacia ellos caminando sobre las aguas. Qué milagro tan poderoso del Señor, y manifestando que Él es Dios y que Él tiene poder y autoridad. Y el Señor va caminando a ellos sobre las aguas. Y llegando a ellos les dice: no tengan miedo, yo soy. Tengan ánimo, no tengan temor. Eso es muy importante, hermanos, porque Jesús se acerca a los discípulos y se acerca a ellos. Ellos estaban espantados, pero el Señor, para quitarles el miedo, les dice: tengan ánimo. Les dice: yo soy. Ahora, Él no dice: soy Jesús, soy su maestro, soy su salvador, soy su Mesías. No, Él simplemente dice: yo soy. Me recuerda cuando salgo de casa y tengo algunas ocupaciones fuera de casa y usualmente mi esposa siempre está conmigo y andamos juntos para todas partes, pero en ocasiones cuando me toca a mí alguna ocupación que tengo que atenderla yo personalmente y mi esposa me espera en casa, ella cierra la casa completamente, cierra los 3 candados, los pone mi esposa y cierra la casa. Y cuando regreso a casa, usualmente pues yo tengo llave, pero cierra por dentro, otras partes. Entonces tengo que llegar a la casa y tocar, ¿verdad? Tocar la puerta o tocar el timbre y hacerles saber, ¿verdad? Y cuando toco la puerta, la pregunta de siempre es: ¿quién es? Y la respuesta es: yo. No estoy diciendo: soy yo tu esposo, soy yo tu amado, ¿verdad? Soy yo tu novio, no sé cómo le pueda decir. No me presento, no doy mis cartas de presentación, simplemente le digo: soy yo. Y ella abre la puerta y atiende al llamado.
¿Pero por qué lo hace? Porque sabe y reconoce mi voz, porque sabe quién es realmente. No le va a abrir la puerta a un extraño, no le va a abrir la puerta a cualquiera. Y aunque le diga yo soy, o soy yo, o pueda imitar mi voz, no abrirá la puerta a alguien que no conoce. Lo mismo encontramos en la Escritura en Juan capítulo 10, verso 4 al 5. Y habla del buen pastor. Y dice la Escritura que el buen pastor toma las ovejas y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, dice, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Fíjese, hermano, qué tremendo este pasaje. Está diciendo el Señor que Él va delante de las ovejas. El pastor, el buen pastor, nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro Dios, el Espíritu Santo, la manifestación de Dios en nuestras vidas, dice que va delante de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor para ser guiados por Él. Porque cuando salgamos y cuando Él diga yo soy, tenemos que saber que es Él y poder seguirle. Estamos frente a cierta circunstancia de la vida y no sabes cómo responder o cómo actuar ante esto que está frente a ti. Y no sabes si está Dios o no está Dios ahí, porque no has aprendido a escuchar la voz del Señor y no has aprendido a tener la comunión con Él. Y tal vez Dios mismo te está diciendo, yo soy. No tengas miedo, estás pasando por este fuego, estás pasando por este horno, estás pasando por esta dificultad, pero no tengas miedo, yo soy, yo estoy, aquí voy delante de ti. Y es muy importante que aprendamos a escuchar la voz del Señor, porque dice la Escritura que Él va delante de nosotros. Él no va atrás acarreando y no va atrás empujando y no va atrás llevando. Dice que Él va delante de su pueblo, va delante de sus ovejas. Él es el buen pastor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender también a escuchar la voz del Señor, porque cuando Él vaya adelante yo tengo que reconocer cuando diga por aquí, ahora por acá, ahora pausa, ahora vamos a pasar por un valle oscuro. Así que aprendan a escuchar la voz, porque no van a ver mucho, pero simplemente escuchen la voz del Señor. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque Él va delante de nosotros. Y toma una actitud de humildad, de decir, Señor, tú guías mi vida, tú guías mis pasos, tú guías, Señor, lo que yo soy y lo que yo tengo. Así que este es el estilo de vida que el Señor quiere para nosotros y que quiere que vivamos, donde Él va por delante y nosotros aprendemos a escuchar y a oír su voz. Seguimos leyendo la Escritura de Mateo 14, está muy interesante, me encanta esto. Vamos ahora al versículo 28, dice la Escritura: entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje de la Escritura! Pedro sabe que viene el Señor hacia él y está caminando sobre las aguas. Y Pedro también quería experimentar esto. Pedro también quería ir hacia el Señor. Pedro era un hombre bastante impulsivo, ¿verdad? Se dejaba llevar muchas veces por lo que estaba sucediendo en el momento. Y eso tanto le trajo bendición como también le trajo algunos problemas, hasta que ya después podemos ver en las cartas la madurez del apóstol Pedro y su crecimiento y bueno, cómo ha sido de bendición para nosotros hasta el día de hoy. Pero en este pasaje podemos ver que Pedro está a la orilla de la barca y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro era aventado, pero no era tonto. Pedro era impulsivo, pero no estaba mal de la cabeza, porque él sabía que si él se bajaba de la barca y él corría hacia lo imposible, que era caminar sobre las aguas, Pedro se iba a hundir. Pedro se iba a hundir en ese mismo momento que se bajaba del barco. Pero al reconocer que era Jesús y al decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, di la palabra para que lo imposible sea posible.
¿Sí está captando lo que trato de decirle? Hermano, cuando dejas que el Señor es el que vaya adelante, cuando dejas que sea Dios quien dé la palabra, y cuando dejas que Dios sea el que tome la iniciativa y el que vaya por delante de ti, es entonces cuando tú simplemente tienes que decir: Señor, di la palabra y yo voy. Di la palabra y yo me lanzo. Lo vemos en la escritura, en la vida del centurión, cuando dice la escritura que el Señor Jesús le dice: bueno, vamos a tu casa, y el centurión le dice: Señor, no soy digno que vayas a mi casa, ¿verdad? Y dice estas palabras de estar bajo autoridad y cómo él es hombre de autoridad. Y una de las palabras que le dice al Señor Jesús es: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa es la fe. Y Jesús dice que se asombró de la fe de este hombre, como imagino que también se asombró de la fe de Pedro, y decir: yo quiero ver esto, yo quiero caminar también. ¿Qué es aquello imposible? ¿Qué es aquello que no tiene solución tal vez? ¿Qué es aquello que te está limitando en tu vida y no alcanzas a ver y no alcanzas a ver que tenga una salida, una solución pronta, una resolución en tu vida, en ese aspecto? ¿Qué es aquello? Porque déjame decirte algo: cuando dejas que Dios vaya por delante, cuando dejas que Dios vaya en primer lugar y que Dios dé la palabra, simplemente tú lo que tienes que hacer es obedecer e ir tras el Señor y decir: Señor, di la palabra y lo imposible será posible. Aleluya. Qué impresionante el favor de Dios y el amor de Dios para nuestras vidas. Él promete que Él va delante de nosotros, y cuando Él va delante, lo imposible se hace posible. Lo podemos ver en Isaías 45, capítulo 45, versículo 2. Y dice la escritura: yo iré delante de ti. Qué hermosa promesa. Y dice: y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. En este pasaje está la promesa de Dios para nuestras vidas, que Él lo imposible lo hará posible. Está diciendo que Él va delante de nosotros y que enderezará lugares torcidos, que es aquella área torcida de tu vida, que es aquella área que tal vez dice: Señor, esto no tiene solución, esto no tiene salida. ¿Cuáles son aquellas puertas de bronce en tu vida? ¿Cuáles son aquellos cerrojos de hierro? Porque dice la escritura que si Él va delante de ti, Él abrirá esas puertas y Él hará pedazos esos cerrojos y Él enderezará esos lugares torcidos. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. En aquellos tiempos, una puerta de bronce, un cerrojo de hierro era prácticamente impenetrable. No había alguna manera humana posible de poder destruir estas puertas. Eran puertas que estaban completamente cerradas, y las ciudades que eran fortificadas con este tipo de puertas y de este tipo de cerrojos, era muy difícil que fueran atacadas o fueran penetradas. Pero el Señor promete y dice que si Él va delante de nosotros, esas puertas que parecen imposibles de abrirse, se abrirán. ¿Tú le crees al Señor esta palabra? Yo le creo a Dios esta palabra. Y es impresionante que cuando Él va delante de nosotros, las cosas que suceden. Ahora, qué importante que reconozcamos que Él vaya delante de nosotros, que humillemos nuestro corazón, que no sepamos más que Dios y creamos que sabemos más. Tomemos una actitud que reconoce que Dios va delante de nosotros. Y dice en el versículo 3 del capítulo 45 de Isaías: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dice el Señor que Él nos mostrará y nos enseñará los secretos y los tesoros escondidos para nuestras vidas. Qué hermosa promesa de Dios. Él quiere manifestarnos el camino que debemos de andar. Tal vez es un secreto, un misterio, no sabes cómo enfrentar este aspecto de tu vida, pero cuando dejas que Dios va delante de ti, dice que Él te manifestará y te enseñará los secretos y los tesoros ocultos, y te dirá: por aquí, ahora por acá, ahora toma una pausa, ahora continúa, ahora para, ahora avanza, ahora habla así a tus hijos, ahora habla así a tus padres, ahora dile así a tu esposo, a tu esposa,
ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora atiende el negocio de esta manera. Y el Señor comenzará a mostrarte estos secretos y comenzará a manifestarte esta verdad cuando Él va delante de ti. Hermano, reconoce siempre Dios delante de nosotros. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que esta palabra profundice en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra, Señor, que habla a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, oh Dios, que en esta hora, Señor, podamos, Señor, recibir, Señor, con un corazón abierto, con un espíritu entendido, Señor, esta palabra, Señor. Y yo te pido, oh Dios, que cada uno, Señor, de los que estamos recibiendo este mensaje, podamos ser hombres, Señor, que reconocen que tú vas delante de nosotros. Podamos ser personas que saben y confían, Señor, que tú vas por delante, que tú no nos dejas, que tú no nos sueltas, que tú, Señor, sostienes nuestras vidas y sostienes nuestro corazón, Señor. Padre, perdónanos si hemos tomado actitudes, Señor, que no nos dejan ver que tú vas por delante. Señor, perdónanos si ha habido orgullo en nuestro corazón, Señor, que nos ha impedido, Señor, que tú vayas delante de nosotros y tal vez te hemos apartado y te hemos alejado de nosotros. Señor, que podamos en nuestra vida, Señor, siempre manifestar, Señor, que confiamos en ti y que descansamos en tus promesas. Perdónanos, Señor, si tal vez el afán o la ansiedad o el temor, Señor, se ha apoderado de nosotros y no nos ha dejado, Señor, verte que tú vas en nosotros y delante de nosotros, Señor. Que podamos, oh Dios, cada día de nuestra vida siempre reconocer que tú vas delante de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos que cuando tú das la palabra, que cuando tú vas delante de nosotros, lo imposible se hace posible, Señor. Confiamos en ti y que esta palabra producirá en nosotros frutos, Señor, y veremos tu mano, Señor, actuando y que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.